Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte de la Sociedad Geográfica de Lima. Les damos la bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres desde hace 36 años, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es grato e importante contar con la participación de ciudadanos, estudiantes, técnicos y profesionales de las diferentes regiones del territorio peruano, escuchando y tomando el pulso de sus territorios, sus paisajes, sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. Este año las reflexiones giran en torno a las ciudades y la sostenibilidad, para lo cual le daré el pase al doctor Hildegardo para dar las palabras de bienvenida. Muchas Doctor. gracias, Betsabe. Muy buenas tardes, distinguida concurrencia. Va un saludo fraternal de parte de la Sociedad Geográfica también y nuestro agradecimiento a el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que es nuestro socio eh, ya desde varios años en estas sesiones de los martes geográficos, en donde venimos impartiendo pues diferentes eh, conocimientos sobre la problemática que afecta a nuestro país y al mundo en general. Y hablando del mundo en general, hay un tema que ahora nos preocupa en la medida en que seguimos aumentando en población y el planeta Tierra pues es finito, no puede aumentar y por lo tanto las presiones sobre el uso del suelo van aumentando cada día y entre ellas las presiones para conseguir la producción de alimentos para mantener a la población humana, pero también ahora hay que tener en cuenta que vienen todos los demás socios de la naturaleza, de los seres vivos, y que también necesitan alimento y necesitan espacios para conseguir esas comidas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el problema alimentario eh, relacionado especialmente con las ciudades que son por naturaleza consumidoras y no productoras de comida. Eh, un tema que pues nos llama a reflexionar, dado que ya hay pues varias investigaciones y se viene hablando desde hace mucho tiempo atrás. Incluso se señala que el problema no es la escasez de alimentos, sino la mala distribución de esos alimentos. Entonces, que se relaciona con las desigualdades socioeconómicas. A veces la comida está, pero la gente no tiene el dinero para conseguirla y por lo tanto, pues el hambre está siempre como un problema latente a nuestro alrededor y que lo vemos en cada momento de nuestro transitar, en el caso peruano, por el territorio nacional y, y, eh, y que pues debemos prestar atención a esto con una mayor rigurosidad. En esta ocasión vamos a tener pues las presentaciones de dos connotados investigadores. Por un lado está pues la doctora Nicole Bernex, que todo el mundo la conoce ya, una persona muy bien conocida como geógrafa, excelente profesional y que tiene una larga experiencia hablando sobre los temas del hambre, de la distribución de los recursos, del agua, en fin. Eh, y por otro lado está también el geógrafo, el magíster José Mamani, que también nos va a hablar sobre sus experiencias sobre el tema alimentario. Y, y bueno, vamos a
pasar la palabra a Betsabe, que siempre nos acompaña en estos programas para que haga las presentaciones respectivas. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta reunión. Agradecemos al doctor Bet- Hildegardo Córdoba por las palabras de bienvenida. A continuación tendremos la presentación de nuestra primera ponente. Ella es la doctora Nicole Bernex, es doctora en Geografía y profesora principal del Departamento de Humanidades de la PUC, presidenta emérita de la Sociedad Geográfica de Lima, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, punto focal nacional del Programa de Agua de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, IANAS, presidenta emérita de Global Water Partnership Perú. Ha sido chair para América Latina y Caribe del Comité Científico de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Además, ha sido consultora de varios organismos internacionales, así como de entidades gubernamentales, empresas y organizaciones de la sociedad civil en el Perú. Y ha sido profesora invitada de diversas universidades nacionales e internacionales. Cuenta con más de 170 publicaciones entre libros y artículos. Doctora Nicole Bernex, gracias por acompañarnos el día de hoy. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a la profesora María del Carmen Carrasco Coello, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima. Gracias al doctor Córdoba, vicepresidente de la sociedad, y a todo el equipo que desde mucho tiempo acompaña en esos martes geográficos. Yo he puesto un tema de pronto para llamar la atención y desinstalar. A menudo no nos preocupamos cuando algo no nos atañe directamente, pero estamos en medio de dos diseños que han sido organizados por las Naciones Unidas, que cuentan con una arquitectura impresionante de instituciones. Un diseño es el diseño de acción para el agua de 2018 a 2028 y el otro es el diseño de las Naciones Unidas de acción sobre la nutrición de 2016 a 2025. Rápidamente pueden darse cuenta que esos diseños se ubican directamente en años después del Acuerdo de París en 2015 y sobre todo después, en septiembre de 2015, de la decisión, después de haber concluido con los objetivos del milenio, de emprender durante 15 años un trabajo tremendamente comprometedor, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr la Agenda 2030. Sin embargo, en el mundo de la calle, la ciudadanía de a pie, los profesionales en sus oficinas, las aulas de clases universitarias, encontramos pocos proyectos que piensan en no teorizar sobre, pero lograr enfoques para la acción. Y las desigualdades vitales, como les he llamado, ¿por qué vitales? Porque son desigualdades que el ser humano vive en su ser mismo, biofísicamente, que va a disminuirlo por falta de un agua limpia,
segura o por falta de una nutrición adecuada. Pero las mismas desigualdades vitales las sufren los ecosistemas, las plantas, los animales. Es decir, la vida misma, si no actuamos, está en peligro. Me van a decir, pero peligro hay mucho, sí hay mucho, pero también hay responsabilidades. Y yo creo, muchas veces lo dije, que el geógrafo, más que ningún otro profesional, es el ser de la integración, de este pensamiento articulador que permitiría enfoques para la acción y que tenemos una responsabilidad mayor. Por eso les propongo, pero de manera muy libre, yo no quiero hacer teoría, yo quiero sobre todo convencerles un poco de la importancia de la acción, pero no puede haber acción si no hay un enfoque que facilite esta acción. Entonces, veremos en un primer punto el contexto general, conceptos, como les he dicho, de manera muy libre, cadenas conceptuales, antes de precisar algo en torno a seguridades hídricas y hídrica y nutricional, para luego analizar de manera más específica la gestión integrada del agua, del suelo y de los ecosistemas, y finalizar con qué acciones para el agua y sobre la nutrición. Bueno, sin más, veamos contextos y conceptos. Contexto, hay un contexto que he puesto destacado resaltando en azul, el marco del cambio climático global, pero también del marco del cambio climático inducido al cual ningún país escapa, ninguno, más o menos, pero todos somos los actores, los motores de este cambio climático inducido. El cambio climático global, bien lo saben, si avanzamos en su comprensión, difícil hacer algo ante él. Pero también el marco es el de la búsqueda de sostenibilidad, una búsqueda que se acelera más y más desde hace ya más de 50 años. Inició con Estocolmo, ¿no? Tenemos que lograr caminos de sostenibilidad. Muchísimos ensayos, pero tenemos en la escena, en el contexto general, el crecimiento urbano, crecimiento desmedido, crecimiento anárquico y sobre todo crecimiento en periferias de miseria. Y todo eso ha sido acompañado por ciertos drivers comunes a varios países. Una degradación de ecosistemas más acelerados en ciertas áreas, en ciertos países o parte de ellos. Siempre se dice, el Perú, la selva amazónica es la menos degradada, pero está degradada. Y la selva sufre y desaparecen especies. Es decir, yo no puedo comparar enfermo con otro enfermo. Son enfermos. Y luego la informalidad e ilegalidad, que gangrena todas nuestras economías. Hablo de los sud, ¿no? De los países del sur, indudablemente,
primero, pero también hoy en día en los países del norte se ve esos procesos. Hace 10 años en Francia, por ejemplo, no había niños durmiendo en la calle. Hoy en día hay. Yo creo que se han censado unos 40.000, no estoy muy segura, pero hay y es importante. Cambio sociocultural es importante. El estándar de vida ha cambiado y la gente quiere más, pero también los saberes culturales, la sabiduría ha sido abandonada, la sabiduría de los antiguos en muchos casos, y es difícil entonces de que tener más con más prudencia. Eso no se da. Ante eso tenemos varios conceptos. Los de las desigualdades que nos convoca tanto a desigualdades territoriales como de personas, tanto a desigualdades de acceso como de disponibilidad. Pero también ante eso los recursos naturales y en el centro de ellos el agua gestora de todas las seguridades. Vamos a verlo en un ratito. La alimentación y la nutrición. La nutrición es más global y integra la alimentación, pero también algo que a menudo se critica, el desperdicio de alimentos. ¿Cómo se da? ¿Quién contribuye? ¿Hay intereses debajo de eso? ¿Qué significa eso para las personas, para los ecosistemas, para las economías? Todo nos hace volver a los ecosistemas y a los servicios que nos brindan, y en caso que no lo hagan, ya sufrimos de carencias a distinto nivel. Por eso esta búsqueda de desarrollo sostenible, sin más vamos a abordar eso. Voy a tratar el contexto del cambio climático, pero no olvidemos que hay el cambio climático inducido creciente. El cambio climático global también puede crecer, erupciones volcánicas, por ejemplo, ¿no? La mayor demanda de agua no es solamente agua para beber, para la vida y el saneamiento. Hay agua para agricultura y el doctor Córdoba decía bien, precisando que hay que pensar en los animales para su alimentación y para su sed, su agua, y toman grandes cantidades de agua. ¿Cuántas personas respecto al agua que bebe una vaca, ¿no? Yo creo que 10 personas equivalen el agua que toman al agua que toma una cabeza de ganado. La mayor demanda de alimentos. No tenemos la frugalidad de antaño, aun si se sabía comer muy bien, ¿no? Pero hay cambios de costumbre y mayor exigencia alimentaria que lleva obviamente a obesidad y varios problemas. Y tenemos un desborde urbano. ¿Cómo impacta eso en el agua, en el suelo, en los cultivos? Un desborde urbano que está constituido por periferias de miseria y sobre todo por una enorme falta de conexión con la naturaleza, ausencia en muchos de los países del sur de áreas verdes.
hay aumento de necesidades sociales a nivel al querer una mejor vida, alcanzar un nivel mejor de sueldo, de vida, al concentrarse en la ciudad, hay mayores necesidades energéticas, de vivienda, de acceso a transportes, de comunicaciones, cambios de uso de la tierra, que significa más pobreza a nivel de ecosistemas y a nivel de sociedades, pero también cambios de uso de la tierra con subyacentemente todas las economías criminales que se desarrollan y se fortalecen día a día en nuestro país. Y todo eso, entre el cambio climático y la degradación de los ecosistemas, tienen entonces un contexto extremadamente denso, diversificado y complejo. La degradación de los ecosistemas, que significa la degradación de los servicios. Y si pensamos ante eso en la sostenibilidad, en un desarrollo sostenible, a menudo la gente piensa que las necesidades son infinitas en la medida que varían constantemente al compás de los cambios que se dan en los sistemas de vida. Pero vemos con Max Neff, que ha sido premio Nobel alternativo de economía, que al contrario, las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificadas, y que pueden ser entendidas de un lado a la luz de la dimensión ontológica del ser, del hacer, del estar y del tener, pero también reconociendo que aquellas necesidades fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Y lo que cambia son los medios utilizados para su satisfacción, la capacidad de satisfacerles. Yo les decía que, un ratito, les decía que un ratito anterior quería bajar eso, que a la luz de las desigualdades, tanto de los territorios como de las comunidades, hogares, de personas dentro de una misma familia, ¿no? A nivel de acceso a cultura, educación, a construcción de capacidades, tenemos que ver las necesidades desde su dimensión axiológica, es decir, la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la creación. El ser humano es creativo por sí, ¿no? El ocio, el descanso, la recreación, la participación, la libertad y la identidad. Todas esas necesidades cuya dimensión axiológica es trabajada desde tiempo, exactamente desde los 80 en geografía, se trabajan también a la luz de la geografía del comportamiento, la geografía humana, la geografía del miedo, la geografía de la salud, etc. Pero podríamos hacer una síntesis y ver cómo a partir de las desigualdades y del no alcance de las satisfacciones necesarias para responder a esta dimensión axiológica, podemos diferenciar las pobrezas de accesibilidad y las pobrezas de potencialidad. La pobreza de accesibilidad
se trata de inversión. Eso se puede hacer si hay voluntad política. Se trata del tener y del estar. Estar en un medio sano, con agua, saneamiento, con vías, con energía, con infraestructura. Eso es parte de la ley orgánica de municipalidades que todos ustedes conocen seguramente. Pero la pobreza de potencialidad es donde estamos dando la espalda en nuestro país, por lo menos desde que soy parte de este país tan querido, 49 años. Son a nivel del hacer y del ser, la capacidad del ser mismo. Y eso pasa por la educación, indudablemente, pero también por la construcción de capacidad, la construcción de la participación, la libertad, el reconocimiento del otro, el crecimiento de la autoestima. Y creo que es sumamente importante este marco para poder pasar a entender los ecosistemas que son muy distintos a nosotros porque son libres y sobre todo tienen una tal conectividad entre ellos, un tal cuidado entre ellos que no hay afrentamiento. Su función ecológica diversa, si bien es cierto, exige agua, genera los múltiples servicios ecosistémicos que nos brindan beneficios, entre otros, la seguridad hídrica. ¿Qué servicio generan? Servicios de base, llamados de soporte. Son todos los ciclos, ciclo hidrológico, ciclo de nutrientes, ciclo de formación de suelo, ciclo de potasio, etcétera, etcétera. Pero ellos permiten que haya servicios de regulación que se generan, que son los servicios directos de los ecosistemas, como uno de los servicios directos del suelo es la capacidad de percolación, de infiltración, la regulación de la escorrencia del agua, va a ser la depuración del agua y también servicios indirectos como los servicios de suministro, puede ser cultivos, agua, puede ser leña, todo tipo de recursos, pero eso depende de nosotros. Si acabamos con los servicios directos, se genera un desequilibrio brutal, unas rupturas brutales. Y no tiene otro cuando tiene un río cloaca o que su gente que están de parte y otro se enfermen poco a poco, que vivan en una carencia de dignidad humana compartiendo con animales, ratas, cucarachas, etcétera, las miles de plagas que hay en esos sitios, o crear una planta de tratamiento y eso significa dinero que es tanto menos para la educación, para lo que es importante que la gente necesita. Existe indudablemente a partir de eso una lógica vital de la sostenibilidad que es la lógica de la vida misma. Yo no puedo partir al azar de un equilibrio ecosistémico que es un pilar de un triángulo, lo económico y lo social. Parte el bienestar, los beneficios de los servicios ecosistémicos que son totalmente gratuitos, se generan en los ecosistemas y lo más importante es lograr restablecer
valorar, cuidar este equilibrio ecosistémico que facilita la eficiencia económica y la equidad social, porque recordémonos que los ecosistemas son gratuitos para todos, pobres y ricos. ¿Y qué nos muestra, qué nos enseña los ecosistemas, a lo cual nos damos la vuelta, nos damos la espalda siempre? Nos enseña dos cosas. Uno, que es la conectividad total. Ustedes conocen el agua azul, el agua verde, no voy a volver sobre eso, pero eh, se ha hablado muchísimo desde el siglo XXI, pero pueden ver que todos los ecosistemas, el ecosistema terrestre está estrechamente articulado con el ecosistema subterráneo y con el ecosistema acuático, pero también con el ecosistema atmosférico y el ecosistema marino costero. Depende obviamente del nivel interescalar donde nos ubicamos. Entonces, cada ecosistema va a través de los impactos que reciben en sí mismo, generar impactos en los demás. Si yo deterioro, ¿no? Degrado un bofedal o un humedal altoandino, los impactos se van a dar en mi ecosistema subterráneo. Y si están interesados en eso, que es algo fascinante, puede hablar más con James Apaiztegui del Instituto de Geofísica del Perú, que es además presidente de la Asociación de Espeleología del Perú. Pero dentro de eso, esta conectividad mega a veces nos ha escondido lo del acoplamiento cíclico de los elementos, como el agua, como todo el nitrógeno, el potasio, etcétera, y cómo eso tiene una función clave en el suelo. ¿De qué sirve un suelo con nutrientes y sin agua? Se ha visto en Olmos, pero también en la Pampa de Acari nos lo cuenta desde más de 2 siglos. Entonces, eso es sumamente importante. Nuestra planeta está está enferma y Naciones Unidas muestra cómo hay 300 millones de hectáreas de bosque que se perdieron entre 1990 y 2015, cómo la degradación de suelos ha reducido la productividad de la superficie agrícola en un 23%, porque degradación de suelo es desmineralización. Cuando somos anémicos, a nosotros nos dan hierros, debería ser lo mismo para los suelos, ¿no? Darles los elementos que necesitan, mas no tantos plaguicidas y pesticidas. A nivel mundial, la agricultura es la que usa la mayor cantidad de agua, ustedes lo saben, 70 a 80% en promedio del uso del agua a nivel mundial, pero países y departamentos, yo pienso en Tacna, por ejemplo, que pasa de los 90. 40% de la superficie de tierra mundial son 5.000 megahectáreas agrícolas, de los cuales 77% está destinada a la crianza de animales. 30 a 35% de los gases de efectos invernaderos provienen del sector agropecuario. No obstante, una de 11 personas enfrenta inseguridad alimentaria y entre 2 a 3 de cada 7 sufren malnutrición. ¿Por qué? Porque estamos ante una mala gestión del suelo
del agua y de todo el sistema que integra mal uso de la tierra y mala gestión del suelo a partir del calentamiento global, pero favoreciendo también el calentamiento global y haciendo crecer carencias vegetales, pérdida de biodiversidad del suelo, que significa degradación a nivel animal y florístico, ¿no? Y de disminución de la calidad, que va a afectar la inseguridad alimentaria por el bajo rendimiento y productividad de los cultivos, pero también la salud humana, porque va a haber elementos que no van a favorecer la buena nutrición, al contrario, se van a dar desnutrición y obesidad. El ciclo hidrológico sufriendo rupturas múltiples por la calidad del agua va a afectar a su vez la salud humana a agua no saludable, mucha desnutrición y malnutrición. Y eso va a aumentar también, va a favorecer los síndromes de sequía, inundación. De refugiados climáticos, me da pena que en el Perú no los contamos, o por lo menos no he logrado acceder a este tipo de estadística, pero la cantidad de refugiados climáticos en Brasil está aumentando. El año pasado ha sido sumamente importante y no solamente tenemos la pandemia de COVID que nos ha mostrado lo que significa esta brecha entre naturaleza y sociedad, pero todas las enfermedades hídricas que aumentan. Ante eso, la gente busca seguridad. La gente, las comunidades, los gobiernos, los países. ¿Qué es la seguridad hídrica? Es la provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativamente aceptable para la salud, la producción de bienes y servicios y los medios de subsistencia, junto con un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua. El riesgo de desastre nunca lo vamos a eliminar. Basta ver todos los foros económicos mundiales, año tras año, se ve su modificación, su evolución, pero también yo creo que es bueno insistir sobre el hecho que la seguridad hídrica es el corazón de toda la seguridad. Cuando se logra una buena gestión del agua, tengo seguridad física ante deslizamiento, torrencialidad, etc. Seguridad económica para agua, energía, alimentación. Seguridad alimentaria para todos. Energética, lo hemos dicho. Seguridad en salud, pero sobre todo paz social. El gran problema, y ahí sí es un problema, es esta urbanización desenfrenada y la calidad de la urbanización. No podemos, y sería bueno que en todas las universidades se dé cálculos, se necesita 25.000 hectáreas para proporcionar alojamiento e infraestructura a 1 millón de personas. ¿Qué tipo de ciudades tenemos? Son promedios. Hábitat 3 en Quito, recuérdense. El aumento anual de 81 millones de personas deja fuera de producción a 4 millones de hectáreas de tierras primarias. El abandono del campo es tremendamente grave porque no hay cómo producir, cómo alimentar con la calidad del campo. En 2020, 37 ciudades en el mundo tenían 10 millones de habitantes y más.
Una ciudad de 10 millones necesita 6.000 toneladas de alimentos al día. Y ustedes pueden ver cómo no vamos a acabar. Estamos ahora casi a 37 ciudades con más de 10 millones de habitantes. Serán 41 en 2030. Con el Plan Perú de 2050 va a haber 50 a nivel planetario. En el 75 serán 70, en 2100 se supone, pero cuando uno ve la ciudad Line que va a construir sobre 170 kilómetros, Arabia Saudita, 500 metros continuos de altura y 200 metros de ancho, podemos ser asustado. Creo que podría ser eso. El grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutricional, esos grupos de alto nivel se han dado en el seno de Naciones Unidas, tanto para el agua, tanto para alimentación y nutrición, por lo complejo del problema. Parten del ciclo natural del agua, de su disponibilidad y calidad, de su accesibilidad o estabilidad, y muestran cómo de todos los usos antrópicos, el agua de beber, saneamiento y higiene es sumamente importante, pero también la preparación de alimentos, la elaboración y todo lo que es aguas arriba, la producción de alimentos. Y cuando hablamos de despilfarro, yo no creo que podemos pensar lo que despilfarramos solamente en la casa o en el restaurante de la esquina o en un sitio X. Tenemos que pensar en despilfarro a cada nivel de la cadena de alimentos, es decir, desde la producción de alimentos, elaboración y preparación. Y también la energía para eso es importante, pero la energía es compartida en todas las industrias y servicios. Solo unos flujos bien eh, equilibrados van a permitir caudales de retorno que, limpios que no van a impactar. Por ejemplo, yo tengo justo una estudiante que hace una tesis sobre el aceite de cocina, cómo está manejado por algunos restaurantes llamados parte de la gastronomía sostenible en Lima. Eso es muy importante porque cuánto va a retornar y dónde retorna. Y para Sedapal es cada vez más caro descontaminar, pero también limpiar el agua. Los costos son faraónicos. Vamos a seguir tener caudales de retornos que acaban, que afectan las funciones ecosistémicas y tienen repercusiones en los ecosistemas o no. Y por eso hay que ver qué es la seguridad alimentaria. Yo creo que tengo poco tiempo, voy a correr. Hay 4 elementos. Hay que ver primero la disponibilidad física de los alimentos. La seguridad alimentaria va a abordar primero la oferta. Y cuando he visto que me he dado cuenta que José Mamani tenía lo de la papa, es fenomenal la papa. Recuérdense, Celia, ¿no? Orego, que trabaja tanto la papa y la papa que ha salvado
no solamente en las dos guerras mundiales, pero en tantas guerras, los pueblos de Europa, porque es un alimento muchísimo más nutritivo que el arroz, los fideos, etcétera. Pero hay que ver el acceso económico y físico a los alimentos. Hay posibilidad de acceder a un centro, de acceder y hay dinero suficiente para poder gastar para eso. Hay seguridad alimentaria. Hay que ver también la utilización de los alimentos y si se aprovecha realmente los diversos nutrientes presentes en ello. Y son todas las buenas prácticas que no lo voy a leer. La estabilidad estacional, ¿no? En el tiempo, tanto de la disponibilidad, del acceso y de la utilización. Las condiciones climáticas adversas pueden afectar mucho las poblaciones, especialmente la población rural. Pero a nivel de ciudad hay que recordar los cinturones de miseria y la pobreza hoy es tanto rural como urbana. La inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición se genera a partir de la pobreza y también afecta esta malnutrición hambre, afecta tremendamente el desarrollo físico y cognitivo, hace retraso escolar, lentitud, abandono, etcétera, y genera baja productividad. Y los analistas a nivel no solamente de la FAO, pero de muchas instituciones han tratado clasificar las distintas etapas entre la seguridad alimentaria general y la hambruna, la catástrofe humanitaria. Y ven ustedes que hay varios indicadores que son importantes considerar y que pasan por la inseguridad alimentaria crónica, la crisis alimentaria y de subsistencia y la emergencia humanitaria. Hay todos los documentos de la FAO sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación que son muy importantes, pero hay dos que nos interesan como país para cada las regiones y que los geógrafos podrían hacer tesis a partir de la data y de los indicadores que dan a nivel global aplicándolo en una otra región. Por ejemplo, el de 2015 sobre la protección social y la agricultura, como romper el ciclo de la pobreza, pero sobre todo el de 2019 sobre la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Quiero ver rápidamente cómo ir hacia una gestión integrada del agua, del suelo, de los ecosistemas y de los alimentos. Obviamente, cuando hablamos de servicios ecosistémicos, tenemos muchísimos. Les he dicho a nivel de regulación, hay formación de suelo, ciclos de nutrientes, el ciclo hidrológico, la fotosíntesis y mucho. Pueden ver que todo puede multiplicarse, ¿no? Pero veamos. ¿Qué es la gestión integrada de recursos hídricos? Todas las propuestas que se han venido eh, trabajando desde Estocolmo y sobre todo desde Río 92 van en la dirección de gestión integrada, sea cual sea el recurso. El agua es el recurso que ha dado mucho trabajo, se necesitó muchísimo consenso porque el agua es un elemento muy móvil y muy compartido a nivel territorial, transfronterizo. Pero la GIR es un proceso de cambio, significa que mucho tiempo para lograr eso. Promueve el manejo y desarrollo coordinado de la tierra
Y a pesar que en la Constitución Nacional de nuestro país es así, prefiero del suelo porque es una traducción del inglés que me parece mejor. Y de los recursos relacionados debería precisarse biodiversidad y minerales. ¿Para qué? Para maximizar sencillamente el bienestar social y económico resultante, pero de manera equitativa y sin comprometer los ecosistemas vitales, su sostenibilidad. ¿Cómo lograrlo? A partir de una integración de todos los sectores. Y es algo sumamente difícil. Lo vemos en nuestro país cada día. Difícil lograr un diálogo entre el mismo Ana y Midagri a menudo, o entre, porque, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Agua en su Sistema Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, si tenemos 34 cuencas transfronterizas, porque no está el Ministerio de Relaciones Exteriores en miembro del sistema, porque si hay una cultura del agua, yo no tengo el Ministerio de Educación sentado, y porque si todo eso es inversión, no tengo como miembro el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ustedes ven, es agua para todos, pero no nos olvidemos de agua para la naturaleza, para los ecosistemas. Y crear un ambiente propicio, la gobernanza es clave, precisando los roles institucionales a partir de los distintos instrumentos de manejo. Voy a pasar sobre eso para ver pasar las reflexiones finales. Entonces, ¿qué acciones para el agua y sobre la nutrición? De un lado, yo quisiera recordar algo que a mí me impactó mucho. Conozco a la profesora Sandra Díaz y ella afirmó en 2019, es de Argentina, sí, lo he puesto, que las contribuciones a la biodiversidad y la naturaleza a las personas son nuestro patrimonio común y la red de seguridad más importante para la vida de la humanidad. Pero nuestra red está a punto casi de romperse. Pero de otro lado, todo nos muestra, y no solamente el FRB de Francia, pero hay muchas instituciones que trabajan a nivel científico y que demuestran que las presiones de las actividades antrópicas sobre la biodiversidad, en particular la sobreexplotación de los recursos vivos, la fragmentación y la rápida reducción de los hábitats naturales que generan un colapso de muchas poblaciones animales y vegetales, perteneciendo a numerosos taxones y una pérdida significativa de la diversidad genética y filogenética, pueden causar la multiplicación de estas zoonosis. Pero eso sigue. Entonces, ¿cómo lograr asegurar agua para que haya vida para la naturaleza, para el ser humano, para las plantas, para los animales, pero para todas las actividades? Porque la modernidad hemos entrado en el antropoceno y nos hace más, aumentamos la sofisticación de las necesidades y somos sobreconsumidores. El gran fin es la seguridad hídrica, lograr agua de calidad, lograr resiliencia ante el cambio climático y sus efectos, y desarrollo humano económico para todos. Pero ¿cómo lograrlo? A partir de integración transsectorial, ciertamente como lo hemos dicho, pero eso no se puede lograr si no articulamos este esfuerzo, este enfoque con la conservación de los servicios ecosistémicos. Por eso, muchas veces
los planes de gestión de cuenca al no considerar dos cosas. Yo no voy a hacerle el esquema del plan, yo voy a insistir sobre el hecho de no incluir dentro del contexto los servicios ecosistemas existentes, de caracterizarlos, de precisar su importancia. Cuando hablamos de un contexto de recurso hídrico, no es solo el agua o la cuenca. La cuenca son ecosistemas también, pero ahí tenemos que evaluar los efectos del cambio climático y cuantificar los servicios ecosistémicos para poder elegir estrategias. Si no, mi estrategia no va a cuajar con las necesidades de mi entorno y mi plan va a ser débil desde el inicio. Para lograr eso, no podemos excluir, no podemos poner agua de un lado y alimentación de otro. Tengo que pasar por el suelo que es la válvula de seguridad para el agua y para la alimentación. Sin un buen suelo, un suelo que como ecosistema nos brinda sus servicios de escorrencia, de infiltración, pero también nos brinda sus servicios a nivel de la habilidad de, del propio suelo. No vamos a lograr esos objetivos del milenio que normalmente no solamente el agua, no solamente el suelo, pero todo ecosistema brinda. Y una anotación es que a menudo lo he puesto en recuadro, se olvidan de insistir sobre el rol de la educación en cómo lograr cuidar un suelo, cuidar mi suelo en la ciudad, también el rol de las innovaciones a todo nivel, el rol del consumo responsable, esté en el campo, esté en la ciudad. El suelo es suelo, no es solamente soporte, y la agricultura urbana está creciendo cada vez más, y el rol sumamente importante para lograr gobernanza del partenariado, que asegura gobernanza a través de la participación. Últimas palabras respecto a cómo lograr y precisar las causas directas y factores indirectos de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Yo no puedo solamente verlo a nivel del consumo, les diré, tengo que verlo desde la producción agrícola. El abandono del campo es uno de los problemas, el abandono de las cosechas a veces por heladas, por granizadas, etcétera, es otra. El sacrificio o captura en condiciones de sequía de animales es otra. Hay mucho, pero hay causas, factores indirectos y hay causas directas de prácticas, daños causados por equipos o trabajadores y programación inadecuada, pero qué difícil programar cosechas con estos desfases de estaciones, esta irregularidad climática. Hay también pérdidas a nivel de almacenamiento y transporte, frigorífico, etcétera, ¿no? De elaboración y envase cuando hay sobreabundancia o deficiencias técnicas o mala gestión de procesos.
de venta al por mayor o por menor en caso de productos perecedores o eliminación de productos aparentemente imperfectos, sobrecarga y finalmente pérdidas y desperdicios en hogares y en restaurantes. Pero ven que la cadena es grande y hay posibles beneficios también y costos de la reducción de la pérdida y desperdicios y siempre hay que demostrar a las personas, los actores que tienen que ver con eso, que al final de cuentas ganan ellos, pero ganan la naturaleza y ganan sobre todo los pueblos que permiten tener una mejor nutrición si está más equilibrado. Hay efectos directos con razonamiento comercial, hay efectos indirectos, ¿no? Pero hay efectos también totales porque hay costos, por ejemplo, a nivel de la infraestructura pública, de las vías o a nivel de la reducción de utilización de tal o cual recurso por emisiones de gases invernadero, de poner fondos públicos en un primer momento cuando se sabe que se va a recuperar y siempre vamos a tener que lograr el equilibrio. ¿Cómo lograr un equilibrio entre pérdida y desperdicio de alimentos en diversos puntos de la cadena de suministro, los mismos que hemos visto, ¿no? Y los efectos que eso puede tener sobre los costos. Por ejemplo, la reducción de la pérdida de alimentos puede tener también efectos negativos porque se va a disminuir la producción de alimentos, de ciertos alimentos y menos entradas por ciertos tipos de cultivadores, de agricultores, lo que significa no solamente nuevos patrones de cultivos, pero también construcción de capacidades. Nos dice la Agenda 2030, nos dice no dejar a nadie atrás. Significa que todo eso no solamente hay desde la naturaleza conectividad y ciclos conectados, ¿no? Eh, pero hay un enfoque integrado desde el quehacer de las sociedades. Y eso es un principio, es un compromiso inequívoco de todos los estados, los 196 estados que han firmado para erradicar la pobreza en todas sus formas. Somos responsables, cada persona, cada ciudadana, de esta pobreza. Y dejar a nadie atrás significa que integramos enfoques, pero también tenemos una visión integrada que permite una gestión desde lo microlocal, desde nuestro hogar, hasta nación, región y planeta. Si no iniciamos en nuestro hogar, no lo haremos a nivel de barrio, tampoco de región. Yo no quiero abusar de ustedes, he puesto algunas referencias y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Nicole Bernex. Gracias por su exposición y pasamos a invitar a nuestros participantes a realizar sus preguntas y dejarlas en el chat para que éstas puedan ser compartidas después de la segunda ponencia. Y a continuación vamos a tener la presencia del magíster José Manuel Mamani Coto. Él es geógrafo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Máster en Ciencias Sociales y Humanas con mención en Geografía de Países en Desarrollo por la Universidad París I de Francia. Es candidato en doctora Geografía por la misma universidad. Se desempeña como consultor docente universitario e investigador. Actualmente es coordinador del proyecto Global Biodiversity Standard y miembro de la Asociación Warango Nature. Además, pertenece a la Asociación de Geógrafos para la Planificación y Gestión Territorial. Magíster José Manuel Manicoto, gracias por acompañarnos el día de hoy. Usted tiene la palabra. Buenas tardes con todos. Gracias, Betsabe, por la presentación. Y voy a compartir mi pantalla. Bueno, trataré de ser un poco breve, no tengo tantas láminas. eh, y me invitaron hace unos días a participar de esta jornada. Invitación que acepté gustoso para compartir algunas ideas preliminares, más que una investigación realizada ya con una publicación, ya que los temas en realidad de sistemas agroalimentarios y geografía rural son temas que me interesan desde hace muchos años. Entonces, en el día a día, viviendo en el Cusco, yendo mucho hacia Anta, a ferias, he podido apreciar muchas cosas que me han llamado la atención. He tomado algunos elementos de esas observaciones, digamos, anecdóticas, de algunos trabajos publicados sobre este tema y de un trabajo realizado para cooperación en el ámbito de las provincias del corredor minero, Tambobamba, Chumbivilcas, Espinar. Y uniendo un poco todos estos elementos, he armado una breve reflexión sobre lo que está ocurriendo con los sistemas agroalimentarios en la FAPA. Eh, que bueno, son solo pistas, como digo, no es una investigación terminada, eh, pero en todo caso es un ejercicio que creo que puede ser interesante para el tema de la sesión, de esta sesión del martes geográfico. Así que bueno, voy a comenzar la presentación. Eh, bueno, ya anteriormente creo haber comentado en alguna otra sesión del martes geográfico esta temática que es de mi interés, que es abordar el tema de la alimentación desde la geografía. Y creo que es importante resaltar el trabajo que han tenido algunos geógrafos interesados por la cuestión de los alimentos, la diversidad de alimentos, la riqueza, en un encuentro un poco con otras disciplinas. Está el libro clásico que es La alimentación en el Tahuantinsuyo, del profesor Ciro Hurtado, y se lanzan una serie de hipótesis también en esos trabajos, pero más que esas hipótesis, yo creo que es el levantamiento de información, lo que me parece valioso y relevante de estos trabajos. Eh, pero yo parto de una cuestión, que creo que hay que ir un poco más allá de solamente evidenciar que respecto a la seguridad alimentaria hay diferencias. Evidentemente hay diferencias económicas. No todos tenemos la misma capacidad de adquirir los alimentos, la diversidad ah, de fuentes de proteína, carnes, etcétera, ¿no? También hay diferencias sociales, ¿no? Hay zonas donde hay fuentes de proteína más consumidas que otras, por ejemplo, el cuy o el pescado, que se consigue fresco en las ciudades de la costa y más difícil en otras ciudades, andinas, por ejemplo, culturales, en fin. Pero decía que pienso que podemos ir un poco más allá y podemos pensar en las diferencias en el espacio, es decir, las diferencias geográficas en la seguridad alimentaria. Y eso implica estudiar los sistemas agroalimentarios para entender cómo se genera o cómo se crean escenarios de seguridad o inseguridad en diversos espacios y estudiando casos específicos de sistemas agroalimentarios. También lo he puesto aquí el libro que siempre me gusta mencionar del profesor Gilles Dumais, que es una aproximación al hecho alimentario desde la geografía,
en este contraste entre lo local y lo global, porque es evidente que la alimentación es un hecho global, pero también tiene componentes locales. Y creo que esa dicotomía es muy válida en este caso, como en otros análisis similares. Entonces, en un trabajo que quería comentar, entrando ya en el tema de cómo la geografía puede estudiar estas maneras de generar escenarios de seguridad alimentaria, es un trabajo de un colega, un amigo, Fernando Barragán, geógrafo ecuatoriano. Él también hizo una tesis sobre las redes de abastecimiento de la leche en Ecuador, pero después también escribió un artículo sobre los modelos agroalimentarios en el Ecuador. Y usando estadística de FAO, que está recopilada de la estadística nacional de varios países en el mundo, ¿no? Esta base de FAO-Stat, eh, él realizó estos mapas y estos análisis de los patrones de consumo de alimentos en el Ecuador, seleccionando, haciendo una lista de algunos alimentos. Aquí no están todos, solamente he puesto un mapa de referencia que muestra, por ejemplo, cómo en el caso del arroz blanco tiene un mucho mayor nivel de consumo en el sur del país, del Ecuador, justamente coincide con la frontera con el Perú, ¿no? Donde es la fuente más importante de carbohidratos. Eh, y otros productos como por ejemplo la llamada papachola, que es un tipo de papa en Ecuador, que tiene un consumo mucho mayor en el norte, en parte andina, amazónica y también en la parte litoral, ¿no? Entonces, cada patrón, cada producto, perdón, puede tener un patrón geográfico y puede ser motivo de un análisis interesante. Sin embargo, lo que hizo Fernando en este trabajo fue usar no solamente este análisis un poco descriptivo, sino llegar a proponer un mapa de perfiles alimentarios a partir de esa recurrencia de ciertos alimentos que son más consumidos en ciertas regiones, ¿no? Eh, y así llegó a establecer esta zonificación en 6 clases, ¿no? O 6 categorías, y donde se puede ver, bueno, no se ve muy bien, pero hay, digamos, una recurrencia de ciertos alimentos como fuentes principales de carbohidratos o proteínas. Eh, en el Perú podríamos hacer algo similar, definitivamente. Hay estadística disponible, aunque a veces un poco limitada, un poco a revisar con cuidado. Eh, de vez en cuando recibimos reportes del INEI y simplemente estos son tomas de redes sociales, pero que muestran algunos índices de por dónde pueden ir esos comportamientos que serían motivo de un trabajo más serio, definitivamente, ¿no? Similar al que Fernando ha realizado. Eh, eh, pero entonces, si hablamos de productos no procesados como fuentes de carbohidrato, hemos visto que el arroz es indudablemente la principal fuente de carbohidrato, pero la segunda es la papa. Bueno, en realidad están por ahí. Eh, entonces, el rol de los carbohidratos es fundamental porque son las fuentes de energía, las fuentes calóricas principales. Eh, y van a constituir, por tanto, de los alimentos más demandados en el consumo cotidiano. Y en particularmente en el Perú, el sur andino tiene una producción no solamente importante en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, ¿no? Tiene una diversidad de producciones de papas, de tipos de papas, variedades, que están asociadas además a una culinaria particular. Es decir, estas papas se utilizan en algunos platos específicos, en modos alimentarios, y de ahí que esta dependencia y esta relación del sur andino con las papas sea tan importante. Ah, bueno, quería pasar aquí a otro punto que tiene que ver con una pregunta que me planteo que podría ser orientadora para las siguientes diapositivas. Eh, Si bien nuestro país y América Latina en general, hay un reporte del Banco Mundial, me parece que es inicio de este año o el año pasado, indica que América Latina en general y los Andes en particular tienen un gran bagaje de aportes que hacer a los sistemas agroalimentarios en el mundo. Es decir, que ha logrado
los Andes, y no solo los Andes, otros espacios culturales, áreas culturales en América Latina han logrado abastecer de alimentos a una gran población y se ven como espacios muy promisorios. Sin embargo, aquí surge una pregunta, y es que las innovaciones técnicas eh, por un lado se promocionan como la oportunidad para superar las desigualdades de acceso de inseguridad alimentaria, ¿no? Es decir, si una hectárea podía producir 1 tonelada de papa, pongamos un número cualquiera, con las mejores técnicas, semillas mejoradas, uso de agroquímicos, fertilizantes, insecticidas, el rendimiento podría duplicarse, triplicarse o hasta más, ¿no? Entonces, ¿no es eso una forma de combatir la seguridad alimentaria? Se podría entender, por supuesto, de esa manera. Eh, pero si bien tenemos ese escenario que ha sido muy promocionado y lo es aún por muchas instituciones como la solución a la inseguridad alimentaria, eh, también esto se ha demostrado en varios trabajos nuevamente que tiene un efecto colateral, ¿no? Y es que se aumenta la dependencia de una serie de insumos y se generan impactos no considerados inicialmente que van a tener, digamos, van a generar un escenario de incertidumbre, ¿no? En comparación a los sistemas agroalimentarios, digamos, más tradicionales, como los de la producción de las papas que vamos a ver en un momento, ¿no? Que son además muy antiguos y tienen ya una adaptación al medio, ¿no? Y a los ecosistemas donde se practica este tipo de agricultura en secano, de papas nativas. Eh, entonces, aquí menciono yo algunos de esos efectos colaterales, como por ejemplo, de que los agricultores tendrán que asumir nuevos costos, ya que las semillas ya no van a ser ellos los que provean de sus propias semillas, sino que tendrán que comprarlas, pero también esto irá amarrado a una serie de requerimientos que estas nuevas semillas tienen, ya sea en fertilizantes, en plaguicidas y de nuevos conocimientos, el manejo de plaguicidas, el manejo de otro tipo de insumos, ¿no? Algunos de ellos peligrosos, ¿no? Que o bien tendrían que contratar a alguien experto que haga ese manejo, o bien tendrían que hacerlo ellos a costo de no hacerlo bien y perder la inversión, o de generarse daños, por ejemplo, en la salud, ¿no? Sumado a esto vienen los problemas de contaminación que genera el uso de estos productos, que ya hay evidencia de la presencia de ese tipo de agroquímicos en campos de cultivos de papa, por lo menos en Cusco, que es el área donde yo habito y donde he hecho algunos recorridos de campo. Entonces, para entender a profundidad esto, lo que está pasando, o cómo funciona la producción de papa, no solo la producción, que sería un hecho agronómico, sino su relación con el espacio que incluye, por tanto, la comercialización y el consumo. eh, Hay esta aproximación de los sistemas agroalimentarios y si queremos entender qué implicancias, ah, digamos, de poder hay en esa relación de producción, comercialización, consumo, es la ecología política quizás una alternativa teórica que nos puede ayudar a entender ese encadenamiento de situaciones que llevan a un problema de inseguridad, a un probable problema de inseguridad en la producción de las papas nativas, pero no solamente nativas en general. Eh, entonces, em, claramente si analizamos cómo funciona la producción de las papas nativas, hay un libro muy interesante que también mencioné en alguna otra presentación del profesor Carl Zimmer sobre, digamos, los medios de vida que utilizan los campesinos en la producción, en el resguardo de variedades de papas nativas, ¿no? Y cómo eso se relaciona con la conservación de una biodiversidad andina.
Pero no solo es eso, sino que también hay una adaptación, un manejo espacial que ha evolucionado por muchos años y que es estas prácticas de rotación digamos, de tierras, ¿no? Los laimes, donde se cultivan papas y se dejan en descanso las tierras por varios años hasta volver a esas tierras luego de ese descanso prolongado. Asociado a esto, por supuesto, hay una serie de prácticas sociales, culturales, muy interesantes, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en la cosecha de papa este año, me parece que fue en mayo, eh, que es una festividad muy bonita, porque casualmente la familia de mi esposa tiene tierras de este tipo donde todavía se va a hacer la cosecha de la manera, a la usanza antigua, ¿no? Lo cual es algo muy, muy agradable. Eh, entonces, si bien hay toda esta manera ancestral de producir que está asociada a la seguridad alimentaria, porque esa producción está pensada principalmente como un banco de alimentos para el año. Y en zonas más altas, la papa se deshidrata para hacer el chuño o la muralla, que son alimentos deshidratados que se pueden almacenar y pueden abastecer de alimento todo el año. Entonces, es un tema clave de seguridad alimentaria para estas poblaciones, ¿no? Este, pero aquí viene el problema de que los cambios que están habiendo en estos sistemas de producción estarían poniendo en una situación vulnerable, ¿no? El abastecimiento de esta principal de carbohidratos para, para los campesinos que, digamos, que todavía dependen de esto, ¿no? Y se vuelven más dependientes entonces de otras fuentes de carbohidratos como los alimentos procesados, los fideos, el arroz, etc. Hay evidencias de este cambios. Ya una de las comunidades que he venido observando, aunque todavía no muy estructuradamente, pero cuando puedo, porque la frecuento mucho, es la comunidad de Compone, en la Pampa de Anta, ¿no? Es una comunidad de maíz, porque la Pampa de Anta son zonas propicias para el maíz, pero tienen tierras también en las zonas altas, que es donde cultivan papa en secano. Eh, una de las cosas que más me llamó la atención de esta comunidad y de su sistema de producción de papas es que compran las semillas que usualmente vienen de Andahuaylas y son esas semillas las que se cultivan en las punas, que es algo muy diferente a otras comunidades que he conocido, donde las semillas se consiguen, ellos mismos consiguen sus semillas, digamos, de sus propios campos, ¿no? Y esa es una manera de preservar la diversidad genética y de variedades de papas, ¿no? Pero entonces la semilla entrar dentro de mejor dicho, el aprovisionamiento de semilla entrar dentro de una lógica de mercado, ya se comienza a perder ciertos elementos de los sistemas originales de producción, ¿no? Y esto, como dije bien, puede ir amarrado a una serie de demandas técnicas que harán más complicada la producción para los campesinos, ¿no? Eh, Otro caso que también analicé en un trabajo que hice para Cooperación en 2018 fue en la comunidad bueno, en varias comunidades en Tambobamba, una de ellas es Pumamarca, que es una comunidad eh, muy próxima a Chalhuahuacho, esta ciudad que ha crecido de manera vertiginosa por la minería. Y bueno, no solo en Chalhuahuacho, varios centros poblados han crecido y ha crecido la demanda de alimentos de consumo cotidiano. Y siendo la papa culturalmente la principal fuente de carbohidratos, nuevamente, pues apareció una demanda cuantitativa, ¿no? Que el cultivo tradicional no hubiera podido cumplir porque está, digamos, limitado a una época del año y seguramente no tendría la capacidad de producir el volumen necesario. Eh, y entonces, y además porque hay un nuevo modo alimentario que llega con la urbanización, ¿no? Que implica algunos cambios en la dieta común. Por ejemplo, en lugar de las papas sancochadas, se consumen más las papas fritas en estos nuevos establecimientos de comida que surgen para los trabajadores de minería y relacionados. Y para hacer las papas fritas no se pueden usar
o es más complicado usar las papas tradicionales nativas y es más práctico hacerlo con la papa blanca. Entonces, esta papa blanca comercial comienza a llegar y nosotros encontramos en los recorridos de campo campos de cultivos de papa blanca en zonas muy altas, ¿no? Y encontramos restos de estas botellas de agroquímicos que usan pesticidas los agricultores, ¿no? En una zona de Tambobamba. Entonces, hay varias evidencias que obviamente habría que sistematizar para poder presentar mejor estos cambios, pero evidencias hay, creo yo, de que algo está pasando en estos sistemas. Bueno, la foto, perdón, anterior solamente es de ese trabajo en el 2018, en una feria que coincidimos en Jakira, donde pues, encontramos esta enorme variedad muy conocida, seguro por muchos aquí, de alimentos andinos, ¿no? En este caso, maíces y papas. Eh, entonces aquí surge esta pregunta que, bueno, ya estaba un poco presentándola en una lámina anterior, pero es derivada de estos casos en particular que he mencionado, ¿no? Si ponen en peligro la seguridad alimentaria la introducción de estas nuevas semillas, ¿no? Aparentemente no, porque aumenta la producción, los rendimientos, eh, pero surgen sin duda estos otros problemas que hemos mencionado, ¿no? Surgen otros problemas que a la larga pueden hacer pensar si realmente estamos solucionando el problema de la seguridad alimentaria con este método de innovaciones técnicas, asumiendo que el- los impactos son externalidades, ¿no? Y que de alguna manera se van a solucionar eh, cuando de repente los problemas que estamos creando son más complejos y la situación inicial podría haber sido mejorada de otra manera. Eh, bueno, un escenario un poquito más positivo quizás eh, de estos sistemas de papa es la relación con la ciudad, que suele ser algo poco visto, porque se piensa que las producciones de papa bien dan seguridad alimentaria a los campesinos, pero eso se queda en el campo. Pero no, eso se conecta mucho con las ciudades, porque yo lo propongo de dos maneras. Por un lado, con la pandemia del COVID se ha visto que los envíos de alimentos como papas y otros andinos se han multiplicado hacia residentes urbanos en la ciudad, porque evidentemente hay un vínculo tras la migración, ¿no? que ha habido, y entonces son muchas familias que han recibido como remesas, digamos, de alimentos, ¿no? desde el campo hacia las ciudades, ¿no? Eso es algo que también CEPES en su momento me parece comentó en algún artículo. Y la otra manera en la que se conecta el campo y la ciudad en este sistema con las papas, me parece que es a través de las ferias, no solo con las papas, sino con los alimentos, pero estas ferias se multiplican y son espacios con un cierto discurso turístico para atraer visitantes de ciudades. Cuando digo ciudades, no me refiero necesariamente a las grandes ciudades, pueden ser ciudades intermedias, ¿no? Puede ser, bueno, podría ser también Cusco, pero también podrían ser otras ciudades intermedias que también ya tienen un crecimiento importante y pueden ser un bolsón de posibles clientes para estos productos, ¿no? Entonces aquí vemos algunos afiches de eventos, uno es sobre papas nativas explícitamente, otros son ferias agropecuarias, industrial, artesanal. Hay toda una interpretación de los términos que se usan, de la iconografía en estas ferias, pero bueno, eso no es motivo de esta presentación, solo resaltar que es otra forma como conectan con consumidores de la ciudad hacia estos productos, ¿no? Finalmente, quiero mostrar algunas perspectivas en este estudio que podría ser algo bonito más adelante, esperemos, una investigación más seria. Eh, digamos, hay dos cosas que resalto. La primera es que en términos muy prácticos, como decía Nicole, de que los geógrafos debemos interesarnos en la acción también, y por eso con unos colegas formamos esta asociación de geógrafos para la planificación y gestión territorial. Y en ese sentido, esta primera perspectiva me hace pensar o me hace proponer que dentro de los planes que existen en el Ministerio de Salud, planes para combatir la anemia en la primera infancia, debido a la desnutrición, eh, o en los planes urbanos, donde los mercados y ferias pueden ser una alternativa para dinamizar la economía local,
pero también para generar un espacio de más convivencia, ¿no?, entre los vecinos, en los planes ambientales, en todo tipo de, en muy diversos tipos de planes, mejor dicho, se pueden introducir estos elementos de los sistemas agroalimentarios que reforzarían la seguridad alimentaria, eh, pero no únicamente eso, sino que irían amarrados a una serie de beneficios. Sin embargo, es poco visto, me parece. No se suele introducir los sistemas agroalimentarios como concepto para entender esas relaciones. Y a mí me parece que sería valioso en el campo de la acción, de los geógrafos que hacemos acción, entrar en esa parte. Por otro lado, definitivamente las investigaciones en sistemas agroalimentarios y en productos en particular creo que tienen un largo camino, o más que un camino, una oportunidad para muchos estudiantes interesados en hacer investigaciones sobre estas temáticas. Eh, Me parece que a través de ese estudio se puede entender o reentender la relación entre el campo y la ciudad, superando esa idea de oposición y más bien permitiendo notar esos vínculos que existen. Y finalmente, de repente ahí es donde veremos eso que decía este autor que hizo este reporte para el Banco Mundial, ¿no?, de que América Latina sí tiene algo que decir sobre el futuro de los sistemas agroalimentarios y algo interesante, único, valioso que decir. Y es como crear un sistema agroalimentarios realmente resilientes para todos y todas. Es, creo, lo que se quiere en el escenario de incertidumbre que hay actualmente sobre los problemas ambientales y la alimentación en el futuro que tendremos nosotros y nuestros hijos. Bueno, con esas perspectivas quería terminar esta presentación y disculpen si me prolongué más de la cuenta. Muchísimas gracias, José Manuel, por esta exposición. Igual los invitamos nuevamente a todos nuestros participantes que nos siguen en la plataforma Zoom y por Facebook colocar sus inquietudes o comentarios. Bueno, aquí vamos a empezar con Alfonso Navarro. Menciona lo siguiente: ¿por qué no se siguió investigando y desarrollando las técnicas acerca de la siembra y cosecha del agua, técnica milenaria que los antiguos moradores del Perú dominaron y científicamente, bueno, se muestran grandes canales precolombinos, costeros y andinos? Doctora Nicole, quizá quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, porque justamente se ha seguido, y no solamente se ha seguido, se está trabajando en casi todas las regiones del país. Estos procesos se ha recuperado las sabidurías andinas, eh, no solamente en la sierra, porque hay una diversidad. Van a tener tanto lo de Nazca, lo de Chilca, lo de Santa Eulalia, lo de Ayacucho, cada uno, lo de Puno, Huahu es totalmente distinto al sistema de las amunas, pero en todas las regiones se está trabajando. Las comunidades han trabajado y han logrado, gracias a un esfuerzo del Ministerio de Agricultura, cuando era de viceministro el ingeniero Sotomayor, de viceministro de Políticas, hubo un gran proyecto con COSUDE y con otras entidades, y donde nos hemos unido. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú ha participado directamente, y también Global Water Partnership, y cada uno de nosotros hemos tomado una responsabilidad de coordinar in situ las diferentes si podemos hablar así, recuperación de memorias, para que se expresan las memorias
y que se compartan. No hay desarrollo sin memoria. Eso creo que es muy importante. Yo he sido responsable, por ejemplo, de coordinar Ayacucho y San Martín, dos territorios totalmente distintos. Y obviamente uno aprende mucho, pero también uno ve a menudo la resistencia, porque se trató lograr la articulación entre ciencia y memoria. Y muchos de ustedes deben conocer a la señora Marcela de la institución ABA eh, en Ayacucho y han hecho un trabajo fenomenal, pero los primeros pasos para que lograr poner todo eso en GIS, lograr demostrar la cantidad de agua que se puede primero almacenar y que se puede infiltrar, recargar, la capacidad de las plantas que crían agua, ¿no? Ha sido un trabajo importante y creo que este trabajo ya está muy afianzado y que todas las comunidades han ganado en autoestima a lo largo del territorio nacional. Hubo unos 20 departamentos que participaron y ha sido publicado también y está en Internet. Entonces hay mucho acceso con los nombres de todas las personas. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, doctora Nicole. Bueno, no sé si igual quisieran hacer comentario a lo siguiente que han colocado en el chat. Dice, a ver, la reflexión, supongo que esto ha sido dentro de la segunda exposición, me parece. La reflexión es en una economía hipercapitalista y consumista que se está viviendo, determina un modelo utilitarista y netamente mercantilista de grandes países hacia los más pobres. Estas diferencias han marcado la desigualdad social del mundo y la contaminación. Eh, Quizá José Manuel o la doctora Nicole, ¿alguien quisiera hacer algún comentario? Y bueno, por acá, tenemos otro, no sé si es comentario o pregunta, pero Alfonso Navarro nos menciona, sin la papa todo es ilusión. Veo que es la manera como se ha seguido pensando estas últimas décadas el poco cientificismo nacional para abordar el problema de fortalecimiento alimentario y de seguridad alimentaria. Se desdeña al chuño, al oyuco, a la mashua, a la oca, seguro sí la discriminación. No sé, José Manuel, si quisieras quizá comentar o... Bueno, un breve comentario sobre esta idea compartida por Alfonso Navarro. Creo que hay una mirada dual, ¿no? O sea, por un lado hay todo un boom de los alimentos andinos, ¿no? Los llamados superfoods. Quinoa, la kiwicha en el mundo son bien valoradas. Y de hecho también ha aumentado la demanda para exportación, ¿no? Bolivia ha aprovechado muy bien eso y ha creado una denominación de origen para su llamada quinoa real. Eh, pero por otro lado, todavía esos alimentos son asociados a, eh, digamos, a pobreza, al campo como atraso, ¿no? Y sí, eso también no se puede negar en parte. Pero creo que si hay un escenario de cambio. Eh, Seguramente en la ciencia también sería interesante hacer esas ideas, pensar en esas ideas, ¿no? Porque de repente por ahí eh, hay que hacer algunas investigaciones, orientar por ahí investigaciones, quizás
El Instituto de la Papa siento, bueno, nunca nació con un objetivo muy social, más bien genético y biológico, pero podría abordar investigaciones relacionadas al uso social, o el valor nutricional, no lo sé, hay tantas temáticas alrededor que se podrían profundizar. Bueno, eso. Sí, muchísimas gracias. Quizá ahí para acotar alguna idea, también se intenta mucho esto sobre la cultura alimentaria, ¿no? Lamentablemente, quizá prevalece más un tema del consumo de la papa, del arroz, etc., pero siento que también es responsabilidad de cada ciudadano. Yo, por ejemplo, que vivo en una ciudad andina, netamente andina, responsabilidad de cada ciudadano de incentivar dentro de los hogares el consumo de estos productos que claramente igual siguen una larga tradición y como lo mencionó la doctora Nicole, muchos pueblos han venido resistiendo y también dándole mucho valor a estos productos. Y bueno, finalmente vamos a tener la participación de la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, María del Carmen Carrasco, para los comentarios finales. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Como siempre, realmente agradecer muchísimo a los dos participantes, tanto a Nicole Bernex como a José Mamani, de todo lo que hemos aprendido. Siempre, la verdad que no he parado de escribir cosas, de pensar cosas que luego, más bien después del martes, es cuando los sedimento con mayor tranquilidad, ¿no? Al final han sido dos propuestas diferentes, pero sobre lo mismo, y eso es lo importante, que se van complementando y que han hablado en algunos momentos, en muchos entre ellos, y que nos han hablado también de la importancia de la geografía, ¿no? De cómo hay que repensarla a la luz de estos contextos tanto individuales como locales, como globales que estamos viviendo y que de alguna forma a través de los comentarios que nos planteaba estos grandes temas de los que ha hablado Nicole, que son temas de esencia y que tienen que ver con la sobrevivencia, no solamente de nosotros como seres humanos, sino del planeta, porque todos estamos en el mismo barco, los ecosistemas, los seres vivos, nosotros que también somos seres vivos, tenemos que aprender a convivir. Entonces, de alguna forma, algo que como telón de fondo estaba en toda esta conexión de grandes temas en los que además la geografía está involucrada porque tiene que releerse de forma distinta, tiene que introducir nuevos temas, nuevas preocupaciones. Ambos nos han dicho, nos han planteado nuevos también temas para investigar y que es clave porque todo esto al final requerimos de conocer en profundidad y de manera ad hoc cada uno de los espacios, pero también el total. Y eso es clave para poder actuar y es clave también para que nos convenzan a cada uno de nosotros de que hay que actuar en todos los niveles, porque todo está conectado, todos somos necesarios e importantes, pero desde, como decía también Betsabe ahora mismo, desde un nivel personal e individual hasta un nivel global, político, etcétera, ¿no? Yo he recogido, por ejemplo, no sé, dos o tres grandes términos como de estos conceptos que hablaba Nicole, como desarrollo sostenible, la mencionan a Masnev, ¿no? Que de alguna forma revolucionó el concepto de desarrollo cuando se pensó en el ser humano, en la persona, y el desarrollo a partir de esas necesidades vitales que tenemos y que está tan conectado con todo esto. También de alguna forma he creído releer en lo que has contado, Nicole, a Gustavo Vilchetchov cuando hablaba de la seguridad territorial, ¿no? Y cómo esa seguridad territorial de alguna forma pues, es clave para conseguir o se va a conseguir en la medida que el territorio nos pueda proveer, porque se lo permitimos, de un equilibrio ecosistémico que nos va a asegurar también una eficiencia y una tranquilidad económica y una equidad social, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que lo que nos has aportado nos permite ver lo complejo que es todo y lo conectado que está todo. Y de alguna forma es también algo que a mí como profesora me conectaba con las clases de geografía, cómo abordar la enseñanza de la geografía. Desde cada uno de los temas hay mucho que romper y que cambiar, porque yo creo que la geografía se entiende a partir de estas complejidades y de estas conexiones que hay en todo lo que queramos abordar y que además tiene que ver con las distintas escalas, ¿no? Porque todas las escalas son necesarias y eso es algo especial de la geografía. Entonces,
y cómo obviamente todo esto lo conectamos con el mundo urbano porque de alguna manera parte del gran desequilibrio se ha generado pues a partir de estos, obviamente de este momento cercano en el que nos encontramos, cercano, reciente en el tiempo del antropoceno, de todo, de esa conexión entre la globalización y de alguna forma el consumismo o el capitalismo que ha hecho que además todos queramos de alguna manera vivir en ciudades, pero sin embargo las ciudades, como bien has remarcado, eh, quitan suelo, quitan agua, quitan producción y por el contrario exigen muchísimo más porque todos queremos comer y necesitamos comer. Entonces, de alguna manera vemos, como también ha comentado José Manuel, la conexión, ¿no? A través de esa reflexión sobre y ese trabajo sobre los sistemas agroecológicos, esa conexión que hay entre el mundo urbano y el mundo rural y el mundo natural, ¿no? Y de alguna forma también algo que también he visto en lo que has ido comentando, Nicole, es como a veces no tenemos perspectiva de la complejidad grande de las cosas y estamos cada uno centrados en nuestro mundo y nos creemos que solamente porque aportemos un poquito ayudamos y es importante, pero hay que tener un conocimiento que me parece que todavía lo tenemos muy flojo sobre la complejidad real que has presentado en todas estas cosas que están conectadas y que tienen que ver con la supervivencia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esta complejidad que hablabas de los ciclos, estas cadenas, los servicios múltiples que nos dan los ecosistemas, cómo nos afectan al medio, cómo nos afectan a nosotros. Creo que hay mucho que aprender y mucho que introducir en la geografía de ahora de todos este tipo de contenidos que quizá les dejamos como para el final, cuando hoy en día me parece que son centrales, ¿no? De modo que tenemos que repensar también todo el tema de lo geográfico. Como digo, y creo que no hay una conciencia realmente seria de lo que significa estar en el mismo barco, que es el planeta que compartimos todos. Incluso aquí cuando hablamos de no solamente de la vida, sino de la no vida, porque los elementos no vivos son la base de la vida. De modo que todos tenemos que tener un sentido y un sentimiento de protección, de cuidado, de respeto, que no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, todo este sentido de estar, hablabas de alternativas, definitivamente conocer esto y sentirlo y sensibilizarnos. Hay que investigar más para que llegue a todos y podamos introducirlo en la educación. Me parece fundamental para poder introducir cambios reales, ser sensibles ante ello, no solamente a nivel individual, a nivel de sociedad, a nivel político, a nivel de este tratamiento intersectorial que no se logra, que no hablamos. A veces ni siquiera entre los que tenemos la misma profesión no somos capaces de dialogar. Pero todo esto me parece clave. No sé, he anotado un montón de cosas, pero en definitiva me podría quedar por ahí, ¿no? También contigo, esto que al final has comentado, esta articulación tan vital entre la ciencia y la memoria, que además nos abre a, a volver, o sea, a mí, yo estoy últimamente pensando que de alguna forma la geografía se va empequeñeciendo, la hacemos más pequeña porque nos olvidamos de que la geografía no es solamente técnica, la geografía no es solamente herramientas, la geografía es humanidad, somos, es toda esa fibra sensible que nos hace cambiar, que quizá otras profesiones no lo tienen y que la geografía la ha tenido hasta ahora. Hay entonces corrientes de geografía que nos ayudan a todo esto y de alguna manera me parece importantísimo en las clases no solamente centrarnos en los sí, que es importante y que es útil, claro que sí, pero también hay otras cosas que aprender, que ensayar, que profundizar en ellas para dar una oferta mucho más rica, que realmente la geografía aporte a la recuperación del sentido de humanidad que creo que se va perdiendo y que como disciplina creo que lo puede lograr. Y este tema que hemos tocado hoy es un tema vital para nosotros, que nos requiere vivir el presente para plantear estrategias a futuro, pero recuperando todo el conocimiento que también, esa memoria colectiva
que generacionalmente se ha ido construyendo y que además ahora mismo incluso parece que vale o que no vale, porque también la gente del campo se enfrenta a todo el problema de estos grandes y rápidos cambios que hay sobre el planeta, y eso supone poner a prueba y recrear los conocimientos. De alguna forma, yo creo que en todo esto, cuando has comentado el caso de Chalbaguacho, que yo lo conocí en varias ocasiones cuando trabajaba en Foncodes, antes de estos cambios, pues ver cómo es un ejemplo muy bonito de otra vez cómo la ciudad, cómo las necesidades de la ciudad, que suponen un cambio de uso de la tierra, de los que también Nicole ha hablado, generan una transformación cultural ya que al final va a repercutir en la propia tierra, en el manejo nuevo que se pide de la tierra, y que a veces estamos rompiendo eso de lo que hablaba siempre Gómez Orea, ¿no? Es decir, esa capacidad de acogida hay que respetar, y entonces detrás de esto supone, en la respuesta que tendría yo a esa pregunta que tú te has planteado es que estamos, claro, estamos rompiendo los equilibrios, los ecosistemas, y definitivamente que eso es un costo extremadamente grande, ¿no? No somos conscientes de ello, somos muy inmediatos. Entonces, de alguna forma, las reflexiones que podría alcanzar a partir de todo lo que nos habéis aportado, pues son estas, y obviamente muchísimas más que seguramente tendréis los que nos habéis acompañado durante toda esta tarde. Muchísimas gracias a los dos, y ha sido una tarde muy jugosa de aprender y de repensar las cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a A la ti las presidenta. gracias. Gracias a nuestros ponentes del día de hoy, a la doctora Nicole Bernex y el magíster José Manuel Mamani. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, los invitamos a acompañarnos el otro martes geográfico. Un gran abrazo. Muchas gracias a Un fuerte todos. abrazo. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Chao.